el shiur de hoy, que va a ser un poquito diferente al de todas las semanas, porque vamos a dedicarlo, estamos viviendo, como hablamos el otro día, en los días del mes de Kislev. Kislev es un mes de muchísima luz, sobre todo la fiesta de Hanukkah es la que dirige, y, o sea, cuando uno dice Kislev, ¿en qué piensa enseguida? En Hanukkah, ¿no? El milagro de Hanukkah, el milagro de la luz. Pero además de eso, más hacia nuestra época, porque Hanukkah es un milagro que sucedió hace más de 2000 años, 2000 y pico de años. Pero también la luz está relacionada con este mes con respecto a la luz espiritual, a esto que significa algo muy importante, una revolución espiritual que sucedió, que comenzó hace unos 300 años y que derivó, uno a veces cuando ve las cosas, cuando nosotros miramos una parte de la película, no entendemos toda la película. Lo que nos permite entender todo es ver las cosas a distancia, como la historia de Purim, por ejemplo, que si uno la lee toda parece como que es correlativa. Pasó esto, después esto, y vino Purim. No, las cosas que pasaron en Purim tienen años de distancia una de la otra y cada hecho y cada cosa derivaron en el milagro de Purim. Con respecto a esta revolución que comenzó en el judaísmo hace más de 300 años de manos de Rabbi Israel Baal Shem Tov, en realidad podemos decir que si lo vemos en perspectiva, nos vamos a dar cuenta que lo que pasó, empezó a pasar hace 300 años, estaba totalmente planeado para que influyera en hoy en día también. No fue una revolución solo para ese momento, sino que es un proceso que como está traído, es el proceso que va a llevarnos a recibir al Mashiach Tzidkenu. Entonces, como en Kislev hay muchas fechas que tienen que ver con esto, con la revelación de la filosofía hasídica, y este fin de semana, el 19 y 20 de Kislev, se corresponden con el Rosh Hashanah del Hasidut, que es exactamente eso, se lo considera tan importante como un Rosh Hashanah, el día en que es el comienzo de esta importante filosofía y esta manera de vida. Entonces, vamos a dedicar el shiur de hoy a tratar de entender un poquitito qué significa el Hasidut y qué simboliza. Vamos a estudiar también de manera por encima, es decir, no muy profundamente, simplemente a manera de introducción para quien lo desee. Vamos a estudiar el primer capítulo del libro que es la base de la filosofía hasídica, permiso, acá, que es el Tania, ¿sí? El Tania, que está hoy traducido a todos los idiomas. No creo que quede algún idioma sin que se haya traducido el Tania. Y también les voy a mostrar algo que es una van premier. Ya salió la esencia del verano. 140 hojas con un recorrido por Kislev Tevet Shvat Yada. Hermosa. No quiero hablar mucho de vida porque queda mal porque la incluyo, pero realmente es el acompañante amigable para el verano. Hay que tratar de conseguirla en el Beit Chabad más cercano y también en Beit Hana. Así que ya salió, todavía no está en los lugares, pero la están recibiendo los rabinos. Bueno, y volviendo entonces a esto
que hicimos como introducción a la clase de hoy, vamos a contar un poquitito quién es este rabino que decimos que es el fundador de la filosofía hasídica Chabad, Rabbi Shneor Zalman Eliadi, conocido también como el Admur Zaken. No sé de qué será el ruido, porque... A ver, espera. Ya está, ya está. Ya no hay más ruido, ¿verdad? Bueno, ya está. Era que había un micrófono encendido. Conocido también como el Admur Zaken, o en Yiddish el Alter Rebbe, el Bala Tanya, que significa el autor del Tanya, el Baal Shulchan Aruch, porque él también escribió un Shulchan Aruch. El Alter Rebbe, para decirles precisamente, para ubicarlas en el calendario, digamos, para que uno sepa cuándo nació. Nació el 18 de Elul del 5505, es decir, en 1745, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Y su padre era Rabbi Baruch, o Reb Baruch, que era un alumno y seguidor del Baal Shem Tov, pero que jamás se lo comunicó a su hijo. El Alter Rebbe nunca lo supo porque, de acuerdo a las instrucciones del Baal Shem Tov, el Alter Rebbe tenía que conocer Hasidut por sus propios medios. Él tenía que llegar a la fuente por sus propios medios. O sea, nunca le hablaron ni del Baal Shem Tov ni de su maestro, que era el sucesor del Baal Shem Tov, el Maggid de Mezrich. Él llegó a eso por sus propios medios, como dijimos antes. Para que entiendan, cuando ya tenía 13 años, era considerado un erudito de la generación, lo llamaron Rab Taná Upalig, es decir, es igual en estatura a los sabios de las generaciones precedentes y tiene derecho a discrepar con ellos. Hasta ese nivel llegó a los 13 años, para que entiendan que estamos hablando de un alma muy especial. Y justamente el Baal Shem Tov explicó que el alma del Alter Rebbe era un alma nueva. No es muy común que al mundo llegue un alma nueva. En estos últimos años, la mayoría de las almas son recicladas. Todo ya venimos para completar. Un alma nueva es muy difícil que baje al mundo y tiene que tener una misión muy especial. Y el Alter Rebbe mismo dijo que hasta los 15 años él sufrió mucho. ¿Por qué? Porque hay una mitzvah de estudiar Torah. Y otra mitzvah es la de esforzarse en el estudio de la Torah. Y el Alter Rebbe no se tenía que esforzar. Jamás se tuvo que esforzar para entender nada. Todo le era muy accesible. Y él sufría porque no podía cumplir con la mitzvah del esfuerzo. Él lo cuenta esto y dice, hasta que tuvo 15 años, y ahí su maestro, el Maggid de Mezrich, le reveló quién era él, para qué vino al mundo y cuál era su misión. Y entonces ahí se tranquilizó, entendió que las herramientas que recibió eran porque tenía una misión especial, que era necesaria que un alma nueva, con toda esa energía divina, bajara a este mundo. Pero no vamos a contar toda la historia de la vida del Alter Rebbe. Lo que vamos a contar es lo que se festeja esta semana, que es
la liberación de la cárcel del zar del Alter Rebbe. El Alter Rebbe fue detenido después de Sukkot. A ver, quiero decirles bien el año, porque está interesante saber, para que ustedes se ubiquen. Es arrestado en el año 1798, al otro día que termina Sukkot, ¿sí? Sería Isrujan, ahí es detenido, en 1798. Es llevado a una cárcel de alta seguridad, porque era para revolucionarios y gente que cometía, digamos, terrorismo contra el zar. O sea, lo consideraban un peligro absoluto. ¿Cuál era la acusación? Lamentablemente la acusación vino a través de Yehudim, que falsificaron muchos de los escritos del Alter Rebbe y dijeron a las altas esferas del gobierno que el Alter Rebbe estaba haciendo una revolución, generando una revolución contra el zar. Y además que él apoyaba al gobierno turco, que estaba en ese momento el gobierno otomano, que estaba el sultán. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el Alter Rebbe promovía muchísimo juntarse de acá y enviarlo a los Yehudim que vivían en Israel, que sufrían de mucha pobreza en esos años. Y lo acusaron de que él juntaba dinero para el sultán, para que ganara la guerra. ¿Por qué? Porque el sultán en ese momento también gobernaba sobre Israel. Entonces, bueno, hicieron todo una acusación falsa, pero además no era todo falso. Ellos mostraron en el Tania algunas cosas que son quizás un poco difíciles de comprender para el que no es un Yehudí, y entonces el Rebbe tuvo que explicar todos los escritos, todas las cosas. Estuvo detenido 53 días. Y la mayoría estuvo, como les dije, primero en la parte más de alta seguridad de esta cárcel, que era en una isla, y para los interrogatorios lo llevaban en un barquito custodiado al ministerio donde lo interrogaban. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran altos funcionarios del gobierno del zar, eran varios ministros, y además tenían que tener un conocimiento bíblico y del hebreo, etcétera, etcétera, cosas que había en ese entonces. Había gente muy preparada y muy estudiosa, hoy en día no creo que exista, que tenían la capacidad de entender lo que él iba a explicar. Al Alter Rebbe le hicieron un cuestionario de 19 preguntas. Perdón, 21 preguntas. Y él contestó 20 de manera absolutamente correcta y precisa y convincente, y que dejó a los jueces, a estos ministros, con la boca abierta, sabiendo que estaban frente a un erudito, no solo de la Torá, sino de los conocimientos que ustedes quieran saber. El Alter Rebbe, cuando esto no les conté, cuando tenía 8 años, 8 o 9 años, diseñó el sistema solar, y diseñó también un calendario con con todos los detalles, eclipses, esto y lo otro, para no sé cuántos años. Estamos hablando que tenía conocimientos de geometría, de astronomía, de matemáticas, de muchísimas cosas, ¿verdad? Y también de filosofía, etcétera, etcétera.
Era un genio, en la realidad era un alma especial, un genio. ¿Por qué contestó solo 20 y no 21? Porque cuentan que cuando los jueces le iban haciendo las preguntas y él respondía con un traductor, no quiso hablar en ruso, él hablaba en el idioma yiddish. Cuando eran tan precisas las respuestas y tan correctas, la última pregunta tenía que ver con un detalle del Tania, que el Rebbe habla del alma de las personas que no son judías. Y que era una cosa muy complicada, no solo complicada, sino controvertida para ellos. Como que era una verdad que no hubieran querido escuchar. Y entonces, cuando llegó la pregunta 21 y se la preguntaron, que tenía que ver con las almas de los no judíos, el Rebbe sonrió. Los jueces lo miraron y dijeron, no hace falta que conteste, ya está. Porque no querían escuchar algo que finalmente iban a tener que darle la razón. Y ahí terminó el interrogatorio. Después de los 53 días, el Rebbe quedó absolutamente libre de culpa y cargo, no solo eso, sino reconocido como alguien muy especial. Hay muchas historias que se cuentan del Rebbe en la cárcel, que lo vino a ver un ministro muy importante, la respuesta que le dio. La historia está acá en esta revista que les mostré antes. Dicen que el mismo zar escuchó hablar de los ministros, de la grandeza del Alter Rebbe, y decidió ir a verlo. Pero no quería que él supiera que era un zar, que era el zar. Y entonces se disfrazó de persona normal, de un juez o lo que fuera. Cuando se abrió la puerta del calabozo del Alter Rebbe y entró el zar, el Alter Rebbe se puso de pie y le dijo, bienvenido su majestad. Entonces el zar le dijo, en este momento sos culpable de, esto que dijiste recién te puede costar la vida, porque le estás diciendo a un ministro común y silvestre, le estás dando los honores del zar. Y el Alter Rebbe le respondió, no tengo ninguna duda de que usted es el zar. Y no es porque había Facebook ni porque había nada, nunca le había visto, no había fotos que andaban en los titulares de los diarios en el año 1798. Lo que pasó, entonces el zar finalmente le tuvo que reconocer que era el zar y le dijo, quiero que me reveles cómo sabías que yo soy el zar. Y el Alter Rebbe le explicó que está traído en la Kabbalah, que el reinado de la tierra tiene un poco del reinado en los cielos. O sea, Dios le otorga a los reyes algo especial, una parte del reinado de él para que puedan realmente reinar. El reinado es un atributo divino en realidad. Entonces, un destello del reinado divino se le entrega a un rey, a un zar, y en el momento que usted entró a mi calabozo, a mi celda, yo sentí el temor que se siente por la presencia divina. Y entonces supe que no podía ser otra persona que el zar. Para que entiendan de quién estamos hablando. Cuando lo vinieron miren qué interesante esta historia que les voy a contar. Cuando lo vinieron a buscar al Alter Rebbe,
era, como les dije, era antes de Sukkot en realidad. O me parece, no, perdón, era Hol HaMoed Sukkot, eran los días intermedios de Sukkot. Llegó una carroza, no una carroza, una carreta negra en donde trasladaban ahí a los criminales más peligrosos, etcétera, etcétera, con guardias. El Alter Rebbe sintió que lo venían a buscar y se escapó al bosque, que estaba cerca de su casa. Los soldados entraron, revisaron, vieron que él no estaba, dijeron vamos a volver. Y se fueron. Después de un rato, el Alter Rebbe volvió a su casa. Él quería saber qué hacer, porque hay que saber algo. Cuando un Rebbe, estamos hablando de un alma especial, un Moshe Rabbeinu de la generación, le va a pasar algo. Nada le sucede si no tiene el permiso de él mismo, del tzadik mismo. Entonces él quería saber si se tenía que entregar o no. Entonces, justo cuando él volvió a su casa, entró uno de sus hasidim más conocidos, muy famoso, se llamaba Reb Shmuel Munkes. Reb Shmuel Munkes además tenía esa impronta de saber hablarle con mucha confianza al Rebe y decir las cosas como de manera simpática también. Entonces, cuando el Alter Rebbe lo vio, le dijo, Shmuel, me vinieron a buscar, le contó todo lo que pasó. ¿Qué crees que tengo que hacer? ¿Me tengo que escapar? Porque el Rebbe tiene la posibilidad de escaparse y nunca lo van a agarrar. ¿O me tengo que entregar? Entonces Shmuel Munkes le dijo, muy interesante su pregunta, Rebbe, pero para respondérsela le voy a contar una historia que pasó con el alumno, con otro de los alumnos del Maguid de Mesrich, y que era como un Rebbe para el Alter Rebbe, que era Rabbi Mendele Orodoker, Rabbi Menachem Mendel de Orodok, que después hizo Aliyah y estuvo en Tveria, si no me equivoco. Entonces, esta historia que ahora les voy a contar le cuenta Reb Shmuel Munkes al Alter Rebbe, ¿sí? Porque él le preguntó, le dijo, yo le voy a contar una historia. Resulta que Reb Mendel Orodoker tenía un hasid que era su chofer. Él tenía una carreta, un caballo, 2 caballos, póngale, y lo llevaba, ¿de qué se mantenía él? Lo llevaba al Rebbe a donde el Rebbe quería viajar, a Reb Mendel Orodoker. Lo llevaba y era su chofer. Pero llegó un momento que Reb Mendel Orodoker no viajó más. No necesitaba más un chofer. ¿Qué hizo este hombre? Se estaba muriendo de hambre su familia. Entonces agarró, vendió la carreta, vendió los caballos, compró una vaca lechera y con eso vendía leche, hacía queso y su familia tenía sustento. Después de un tiempo, un tiempo largo, que él tenía ya el tambito con la leche y todo, Reb Mendel Orodoker lo manda a llamar y le dice, necesito viajar de urgencia y quiero que vos me lleves. Entonces el Hasid le dijo, pero Rebe, yo ya no tengo ni la carreta ni los caballos, compré una vaca, le contó eso. No, 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 le dice el Rebe. Andá, vendé la vaca, comprá de vuelta una carreta con los caballos y llévame. Este Hasid no dudó un momento si el Rebe le dijo, vendió la vaca, compró la carreta, compró los caballos y le dijo, acá estamos, vamos. Bueno, el Rebe estaba muy apurado, no sé dónde tenía que ir, y lo estaba presionando mucho a este Hasid, al chofer, le decía, vamos, vamos, que rápido, que estamos tarde, que necesito llegar en tiempo en este viaje. Y en un momento en que estaban bajando una colina, que todos los choferes de carreta saben que es incorrecto apurar a los caballos porque se descontrolan, realmente Doloroso que decía, vamos, rápido, rápido, y este hombre, para hacer lo que el rey quería, le dio a los caballos empezaron a correr de manera descontrolada
y cuando ya llegaron a la base de la colina, seguían corriendo, corriendo y se veía, había una gran mansión ahí delante, un chateau, un palacete de algún Poritz, y los caballos no frenaban. Este hombre hizo todo lo posible para que frenen. No frenaron, se llevaron por delante la puerta y entraron y se chocaron contra el ventanal del Poritz, de una mansión. Cuando el Poritz, que estaba dentro, el gran terrateniente, escuchó y vio lo que pasó, salió con el rifle y lo vio al chofer, era encima, ve que es un judío, mejor todavía, lo apuntó y le dijo: vos sos el culpable de esto, vos hiciste esto, te voy a matar. Entonces el chofer, el Hasid le dice: no, yo no fui. Y entonces, ¿quién fue? Él fue. Y le señaló al Rebe. Entonces, cuando le señaló el Rebe, que el Rebe estaba todo meditando, ni se había dado cuenta de todo lo que pasaba, entonces este hombre, el Poritz, el terrateniente, le apuntó a Remendel Orodoker. Y cuando le apuntó y Remendel Orodoker lo miró, este terrateniente quedó paralizado. No se podía mover y empezó a gritar de dolor, de una manera terrible, terrible, terrible. Y entonces, en ese momento, Remendel Orodoker vinieron todos a pedirle: por favor, rabino, sálvelo, que se va a morir de dolor. Entonces él dijo: si él promete que nunca le va a hacer daño a un judío, se va a curar. Y este hombre, apenas con lo poquito que podía, movió los ojos, diciendo que estaba de acuerdo a cumplir con esa promesa, y Remendel lo juró. Y siguieron camino. Ellos se fueron con la carreta, siguieron camino. Entonces, Remendel Orodoker lo mira al chofer y dice: ¿qué hiciste? ¿Cómo puede ser? ¿Fuiste y le dijiste al hombre que yo soy el culpable y que me haga a mí esto? ¿Cómo lo hiciste? Entonces el chofer le dijo: mire, yo soy su Hasid, usted es el Rebe, usted me dijo que yo tenía que tener una carreta y caballos y yo los llevé siempre donde usted quería. Cuando usted no me llamó más, yo vendí la carreta y el caballo y compré una vaca y tenía un tambito. Y ahí vendía la leche. Usted me llamó de vuelta, me dijo: vendé la vaca y compré la carreta y los caballos. Y yo lo hice porque usted es el Rebe. Y a usted le hago caso y hago todo porque sé que el Rebe es un Rebe. Y cuando usted me dijo que apurara los caballos, aunque yo sé que no se hace, lo hice también. Entonces, yo sabía, si el hombre me dispara a mí, me iba a matar. Si le iba a querer hacer algo a usted, no iba a poder hacer. Si usted es un Rebe de verdad, no le iba a hacer nada. Y si usted no es un Rebe de verdad, se lo merecía por hacer que mi familia pase hambre. Entonces Remendel Orodoker le dijo, perdón, Reb Shmuel Munkes le dijo al Alter Rebe: si usted es un Rebe de verdad, no tiene de qué tener miedo. Entréguese. Y si no es un Rebe de verdad, entonces ¿quién le dio derecho a sacarnos el placer, los placeres mundanos, que es lo que hace, digamos, el Hasidut? Entonces el Rebe le hizo caso y se entregó. Cuando volvieron después de Sukkot, él se entregó, estaba esperándolos y los llevaron en esa carreta. Bueno, y hay muchas historias, pero no las vamos a contar ahora. Lo que quiero ahora es hacer un resumen del primer capítulo del Tanya, que en realidad encierra lo que es todo el Tanya. Tanya en realidad se llama Likutei Amarim. El Alter Rebbe lo llamó a su libro recopilación o compilación de diferentes artículos escritos por los grandes cabalistas y por sus grandes maestros. Ni siquiera se quiso
llamar a sí mismo autor. Él se llama a sí mismo compilador. Miren la humildad del Alter Rebbe. Entonces, ¿por qué lo llamamos Tania? Porque la primera palabra con la que él empieza su libro es esa, Tania. Tania es una palabra en arameo, que significa estudiamos. Entonces trae el pasaje de la Gemara, del Talmud, que dice así: cuando un alma está por bajar al mundo, se le hace un juramento. En realidad, un juramento doble. Teí tzadik veal tiet rasha. Sé un tzadik y no seas un malvado. Y después le dan un consejo al alma y le dicen: y aunque todo el mundo te diga que sos un tzadik, tenés que verte a ti mismo como si fueras un rasha. Esto es lo que trae el Talmud. Y este es el pasaje que trae el Alter Rebbe para abrir su libro. Y entonces él presenta y él analiza esto. Primero, ¿para qué le hacen un doble juramento? Si se le dice, vas a ser un tzadik, ya no hace falta que le digan, y no vas a ser un rasha. Es lo mismo. O sea, si ya te dijeron, jurá que vas a ser un tzadik, ¿para qué tenés que jurar que no vas a ser un rasha? ¿Y qué significa esto? Que aunque todo el mundo te diga que sos un tzadik, tenés que verte a ti mismo, no rasha, sino como si fueras un rasha. Y entonces ahí el Alter Rebbe empieza a analizar, dice, no se entiende cómo la persona que se porta bien tiene que mirarse a sí mismo como si fuera un rasha. Cuando uno se ve a sí mismo como algo malo, negativo, cae en una depresión, no se siente con ganas. Y eso es lo contrario a lo que nos ordena la Torá, que hay que servir a Dios con alegría, no con depresión. La persona tiene que servir a Dios con alegría, con entusiasmo, pero si él va a estar deprimido porque se siente que no fue lo suficientemente bueno, entonces no sirve. Y si por otro lado la persona va a decir, no, hay que servir a Dios con alegría, así que no me tengo que hacer mala sangre. Entonces, tampoco está bien, porque va a pasar, que va a pecar y tampoco se va a hacer el problema, va a decir, bueno, paciencia, ya está, fue. Y no es así como tiene que ser, tan simple la cosa. Y entonces, lo que el Alter Rebbe explica en su primer capítulo es que en la realidad no hay dos tipos de personas. No hay tzadik y rasha, sino que en la realidad hay tres tipos de personas. Está el tzadik, está el rasha y está el beinoni. El beinoni quiere decir el intermedio. Por eso el Tania también se llama el Sefer HaBeinonim, el libro de los intermedios. En realidad, él ahí en el primer capítulo dice que hay 5 tipos de personas. El tzadik completo, el tzadik incompleto, el rasha, el malvado completo, el malvado que aún tiene bien, y el beinoni. El beinoni, el intermedio. ¿Y qué es un intermedio? Entonces, para entender lo que es un intermedio, él vuelve a traernos una historia que está contada en la Gemara, en el Talmud, y que dice: hubo un sabio que vivió en Babilonia, en Babel, después de la destrucción del segundo templo. El centro de Torá en un momento se muda a Babilonia. ¿Sí? Antes de irse a Europa, se muda a Babilonia. Y ahí en Babilonia había un gran sabio que se llamaba Raba. Y Raba dice que era tan tzadik y tan dedicado al estudio de la Torá, que el Malach Hamavet, el ángel de la muerte, no podía actuar con él, porque está traído que cuando alguien está completamente estudiando Torá, el ángel de la muerte no lo puede interrumpir. Y él estaba tan dedicado al estudio de la Torá que ni el ángel de la muerte podía mucho actuar. Y trae un pasaje de Raba que está hablando con sus alumnos
y evaluando quién es él, y él dice que él, sobre sí mismo que él es un Beinoni, un intermedio. Entonces Abaye, que es su discípulo, le dice, pero si vos te llamás a vos mismo un intermedio, ¿a dónde nos dejaste a nosotros? Nos dejaste Reyaim, porque vos sos un tzadik en realidad, no un Beinoni. Este pasaje que trae el Talmud nos muestra que un Beinoni, normalmente uno que piensa, cuando uno dice un intermedio, quiere decir que tiene mitad de pecados, mitad ¿cómo se dice?, de buenas acciones y está en el medio, está en intermedio. No, en nada que ver. Este intermedio no tiene nada que ver con lo que pensamos. Si Raba se llamó a sí mismo intermedio, Beinoni, esto no era una cosa de humildad para hacerse el humilde. Estamos hablando de una verdadera percepción. Entonces, ¿por qué él se evaluó y dijo que era un Beinoni? Porque está traído que está el tzadik, es una persona que nunca pecó y nunca va a pecar. Ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Nada. Cero. Más aún, el tzadik no tiene yetzer hará, no tiene instinto del mal. En alguna instancia, como dijimos antes, cuando vamos a un análisis más profundo, tenemos el tzadik de Ralo, que tiene un vestigio de mal, pero ese vestigio es tan pequeño y está tan dormido que nunca se va a despertar y nunca él va a sentir tentación por hacer algo malo o prohibido. Eso es un tzadik. Un tzadik no, él solo quiere y le gusta lo que a Dios le gusta. Y como los pecados son una abominación para Hashem, nunca va a pecar, porque no tiene tentación y siente rechazo a todo lo negativo e impuro. El Beinoni, el intermedio, es un Yehudí que en pensamiento, palabra y acción tampoco peca. No peca nunca, nunca, ni piensa mal ni algo prohibido, no habla algo que no debe hablar y tampoco hace nada que esté incorrecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un tzadik y un Beinoni? De afuera no hay diferencia. Para nosotros es imperceptible, porque en su pensamiento, palabra y acción, el tzadik y el Beinoni se ven iguales. La diferencia está en la percepción de ellos. ¿Cuál es? Que como dijimos, el tzadik no tiene lucha, no lucha contra el mal instinto porque carece de un yetzer hará. En cambio, el Beinoni, su yetzer hará, está despierto, vivito y coleando. Está perfecto, está fuerte y tiene fuerza y lucha y trata de convencerlo. La diferencia entre un Beinoni y un tzadik es que el Beinoni, a diferencia del tzadik que dijimos que siente rechazo por los placeres mundanos, por todo lo que tenga que ver con la materialidad y lo mundano, el Beinoni en realidad percibe y entiende de placeres mundanos. Sabe que existen y lo sabe, pero en el momento que es, digamos, tentado, lo rechaza de plano. No quiere, no está interesado en separarse de Dios ni un instante. Esa es la diferencia entre un tzadik y un Beinoni. Y el Beinoni, dice el Alter Rebbe, puede ser cada uno de nosotros. Cada Yehudí puede y debe llegar a ser un Beinoni. Parece imposible, ¿no? Pero todo el Tania va analizando cómo un judío puede
por lo menos en algunos momentos del día, en algunos momentos de su vida, si no siempre, ser un Beinoni. Y la primera cosa que dice para que la persona no se desespere, porque a veces no entiende, yo quiero ser bueno, no quiero mentir, quiero hacer las cosas bien, no quiero pecar, y de pronto tengo como un pensamiento que me empieza a molestar y me influye, y aunque quería ponerme a estudiar, me puse a ver la televisión. Y aunque quería rezar, me llamaron por teléfono o me acordé que tenía que ir a comprar y no hice esto. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Quién soy? ¿Soy malvado o soy bueno? Y el Alter Rebbe dijo, quédate tranquilo. La lucha está porque la persona no tiene un alma. La persona tiene dos almas. Una es un alma humana, el alma, como la llamamos, material, animal. Es la que nos anima al cuerpo, la que le da vida, la que está en la sangre, la que nos hace desear vivir, la que nos hace querer comer, tomar, levantarnos, la que le da vitalidad al cuerpo y la que también hace que querramos cosas materiales, la que quiere que tengamos placeres, la que quiere que tengamos diferentes cosas. Y después está una segunda alma, que es el alma divina, el Nefesh Elokit, que es una parte de Hashem propiamente dicha. Y ese alma es el que nos quiere, digamos, el que nos lleva a pensar cosas buenas, a hacer el bien, a cumplir mitzvot. Y estas dos almas están en constante lucha a ver quién de las dos va a ganar. Y entonces esto le trajo a muchos Yehudim que no sabían de este concepto. Había en esa época mucha frustración, porque pónganse a pensar, los Yehudim en su mayoría estudiaban Torah, rezaban, cumplían mitzvot, pero veían que no tenían una ilusión, que van a llegar a ser un tzadik. No existe llegar a ser un tzadik. Tzadik se nace, no se hace. El tzadik es un nivel muy, muy importante y no es fácil de llegar, no es, aunque fuera difícil, a lo que podés llegar a hacer es hacer un Beinoni. Podés ser un Beinoni. Finalmente el Beinoni, si sigue los consejos del Alter Rebbe y lucha, finalmente va a ganar. Entonces, esto es el primer capítulo del Tania, un resumen muy chiquito que quería compartir con ustedes. Normalmente en estas fechas se saluda, entre los Hasidim se saluda Leshana Tová, Belimud a Hasidut, Tikatebu, Betejatemu. Para un año bueno y dulce, en el estudio del Hasidut, que seamos inscritos y sellados. Que nos veamos siempre en alegrías, todo lo mejor. Gracias por estar. Nos vemos.